Ayer. Bueno, muy buenas noches a todos. Juiciosamente, como es nuestro compromiso, empezamos el Club de Revistas a las 7:30 de la noche. Curiosamente, esta vez tenemos una discusión de más una presentación en un congreso que un artículo publicado ya revisado por pares, y ahora eso va a ser motivo seguramente de análisis de parte de todos nosotros, pero fue muy interesante la propuesta que hizo Osvaldo, porque estuvo asistiendo a las sesiones de el ACC y esta presentación le gustó a él y quería discutirla con nosotros. Entonces, nos mostró lo que llaman las pautas generales del diseño, de la manera como se iba a hacer la interpretación y todo lo demás del artículo, que fue lo que le mandamos, pero la presentación hecha en el Congreso va a ser lo que fundamentalmente vamos a tener como materia de discusión, y alrededor de lo que es publicar en una revista de investigación, el compromiso de presentar resultados. Y bueno, o sea, tendremos una serie de reflexiones alrededor de esto. De manera, Osvaldo, que adelante. Bueno, buenas noches a todos. Muchísimas gracias, doctor Carlos José, por la oportunidad de presentar esta publicación en especial, aunque todavía no esté en un paper oficial. La intención era justamente porque me encontré un caso en mi turno de fin de semana de cardiología y me generé la pregunta clínica, así que quise hacer una revisión más juiciosa de esta publicación, aunque todavía no teníamos todos los datos. Espero que lo que voy a presentar pueda ser de utilidad y nos lleve al final a sacar unas conclusiones que sean provechosas para todo el grupo. Quiero iniciar Quiero iniciar con el caso clínico que encontré, y es una paciente femenina de acá de Medellín, 67 años, ama de casa, que se presentó al servicio de urgencia con un cuadro de dolor torácico, tenía un electrocardiograma inicial anormal no diagnóstico, en el servicio de urgencia con un aumento significativo de troponinas, en los antecedentes personales destacaba hipertensión arterial que era de difícil control, diabetes mellitus tipo 2, sobrepeso y dislipidemia ya con un tratamiento médico óptimo y que había tenido buenos controles. Con estas decisiones, Medicina Interna decidió hacer una estratificación invasiva como alto riesgo. Se documentó una enfermedad de dos vasos en arteria descendente anterior y circunfleja, se le colocaron medicados, se implementó una terapia de antiagregación dual y se inició un tratamiento modificador de la enfermedad, ya que el ecocardiograma había documentado trastornos segmentarios de la contractilidad en el territorio de la arteria descendente anterior, una fracción de eyección del 30%, y una insuficiencia mitral que era de leve a moderada. Esta paciente, pues esto se hizo en los días de hospitalización, más o menos entre 4 y 7 días de la hospitalización. Y durante su hospitalización en los paraclínicos había evidenciado que el LDL estaba en metas, que tenía una hemoglobina glicosilada en 7%, ya la paciente tomaba inhibidores de SGLT2, que había tenido alguna reducción de peso con el tratamiento que se le había implementado de forma ambulatoria previo a este evento índice y una función renal adecuada. Previo al egreso, revisábamos a la paciente y estaba formulada con enalapril 20 miligramos cada 12 horas, metoprolol succinato 200 miligramos al día, espironolactona 50 al día, empaglifosina, que ya estaba la dosis titulada, la rosuvastatina. La doble terapia antiagregante se le iba a indicar rehabilitación cardíaca, pero persistía con hipertensión y encontrábamos tensión arterial de 160/90. La clase funcional era NIHA 1 y la pregunta que nos hacíamos era cómo íbamos a modificar esa terapia antihipertensiva, cuál sería el siguiente paso terapéutico. Nos surgieron muchas dudas y aquí más o menos las planteo como opciones, las que nosotros quisimos contestar, y era si adicionábamos amlodipino, si iniciábamos sacubitril valsartán considerando la fracción de eyección, si iniciábamos diuréticos adicionales, aunque no había en ese momento signos de congestión, para poder considerarla refractaria, iniciar otro antihipertensivo no mencionado o cualquier otra opción, que espero que al final podamos volver al caso clínico y discutir esto. Basado en esa pregunta, pues me interesé en esta publicación que es el Paradise, y es evaluar el sacubitril valsartán en los pacientes posterior a la presentación de un infarto agudo del miocardio.
Esta es una publicación liderada por el doctor Pfeffer, que es un médico que trabaja en el hospital de Brigham and Women's, y es un profesor titulado y senior en la Universidad de Harvard. Otros colaboradores en esta publicación, entonces tenemos a Carola Jennings, que es fellow en entrenamiento de riesgo cardiovascular en el mismo hospital, y de los más destacados, pues el doctor Eugene Brandwald, que hacía parte de la publicación también, pero esta publicación fue liderada por el doctor Pfeffer y fue presentada por él en el ACC 2021. Entonces, un poquito de contexto, pero como remodelación miocárdica entendemos la expresión genómica que resulta o representa posterior a un insulto o un daño miocárdico y que vaya a conllevar a cambios moleculares, celulares e intersticiales que se van a manifestar clínicamente como cambios del tamaño, alteraciones en la forma y en la función cardíaca. Entonces, aquí vamos a tener, por ejemplo, compromiso de la función sistólica, disminución de la fracción de eyección, desplazamiento de los velos o los sitios de inserción de las válvulas, insuficiencia mitral y un posible remodelado. Todo esto está dado por múltiples mecanismos. Las primeras descripciones del remodelado ventricular se probaron histopatológicamente y luego en esta publicación, por ejemplo, en 1982 describían cómo los cambios ecocardiográficos que se realizaban de forma a pacientes con infarto agudo del miocardio se les realizaban ecocardiografías control y observaban cómo iban aumentando las cavidades en algunos pacientes, cómo iban cambiando los diámetros, y esto se creyó en este momento que podían ser fenómenos irreversibles posterior a la injuria. Más adelante y en la era moderna se ha tratado de probar este concepto de remodelación y este concepto de remodelación en la era moderna, esta publicación es muy linda, salió el año pasado, evaluaron 1995 pacientes que habían sido sometidos a una estrategia de reperfusión primaria, la mayoría fue ICP, y definieron remodelado miocárdico como un aumento del 20% de los diámetros telediastólicos. Evaluaron a los pacientes de forma temprana en los primeros 3 meses y hacían ecocardiografías a los 3 meses, al mes, a los 3 meses, a los 6 meses, a los 12 meses, y observaron que de estos 1995 pacientes, hasta el 48% de los pacientes presentaba algún grado de remodelación. Y este grado de remodelación se presentaba inicialmente o principalmente en los primeros 12 meses. Una de las principales ventajas de esta publicación es que esto no impactó en los desenlaces de mortalidad. Pero entonces cuando tenemos remodelado ventricular, lo que nosotros encontramos es pérdida de los miocitos, aumento o expansión en las zonas infartadas, que fue como la primera definición que tuvimos de remodelado miocárdico, y en algunos escenarios específicos, formación de cicatriz. También tenemos hipertrofia o elongación de los cardiomiocitos, unos fenómenos inflamatorios que pueden contribuir a la reabsorción de tejido necrótico. Esto va a ocasionar adelgazamiento en las paredes ventriculares, acúmulo de colágeno, cicatrices, luego dilatación, y esto va a dar una reorganización al ventrículo izquierdo que termina con los fenómenos que conocemos de remodelado cardíaco. En la fisiopatogenia, pues nosotros vamos a necesitar unos factores desencadenantes. En este caso específico estamos hablando de infarto agudo del miocardio, que era la pregunta, lo que generó la pregunta, pero podemos tener sobrecargas de presión o volumen por cualquier causa. Vamos a necesitar una predisposición isquémica y un ambiente inflamatorio. Esto va a generar estrés mecánico y estrés bioquímico. El estrés mecánico principalmente por aumento del estrés parietal, tanto en diástole como en sístole, y el estrés bioquímico por toda la activación del sistema neurohumoral que ya conocemos. Esto va a ocasionar unas respuestas celulares donde se estimulan las vías de señalización, activaciones de factores de transcripción, y esto propende o termina en cambios moleculares. Estos cambios moleculares van desde expresiones genéticas anómalas, aumento del estrés oxidativo, disfunción mitocondrial, hasta las alteraciones en los transportes del calcio, y finalmente las alteraciones van a ser apoptosis de los miocitos, desequilibrio en la síntesis y en la degradación de las matrices extracelular y disminución en la producción de energía. Esto se puede perpetuar y magnificar, y esto genera mayor activación neurohormonal y activación inmunoinflamatoria. O
vamos a ver, como publicaciones más nuevas lo sugieren, se puede tratar de detener con algunos mecanismos específicos y tratar de ver si hay un remodelado reverso. Entonces, a los factores que más contribuyen al remodelado ventricular posterior a una injuria, en este caso específico de un infarto agudo del miocardio que presentó nuestra paciente, por ejemplo, son la inflamación, toda la activación del sistema neurohormonal, y la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, aquí hay esto asociado a algunas predisposiciones genéticas, a cambios y alteraciones de la matriz extracelular, podían generar, por ejemplo, en proteólisis y degradación del colágeno o simplemente en un aumento sostenido de los factores que inicialmente van a intentar regular y luego terminan ocasionando este desbalance y está perpetuando esta injuria miocárdica. Si nosotros hacemos un abordaje de estos pacientes, lo que nosotros tratamos de buscar es revertir este remodelado posterior a injuria para evitar que los pacientes terminen en disfunción sistólica severa, en falla cardíaca y, por ejemplo, en insuficiencia mitral funcional. ¿Qué buscamos aquí? Recuperar la FEBI, normalizar los diámetros de las cavidades y corregir la insuficiencia mitral. Y para esto se han probado algunos tratamientos de insuficiencia cardíaca que aumentan la supervivencia, la calidad de vida, disminuyen las hospitalizaciones y disminuyen las arritmias. Esto ¿a qué ha conllevado? A que la investigación nos diga cómo nosotros podemos probar si nosotros tenemos cambios irreversibles o si los cambios podrían ser reversibles. Esta publicación también es muy bonita, simplemente aquí trata de evaluar la deformación en una gráfica que evalúa el estrés y el grado de deformidad y lo compara con la deformación de algunos materiales dúctiles, que son aquellos que bajo los que están sometidos a una fuerza de estrés pueden tener algunos cambios. Entonces vamos a tener una región que va a estar en un estado de plasticidad y otra región elástica. Si nosotros llevamos esto al miocardio, podríamos tener dos conceptos claves y son la remisión miocárdica y son esos procesos donde podemos tener algún grado de recuperación en el remodelado, pero que si eso que logró la recuperación no lo mantenemos, el paciente puede regresar otra vez a falla cardíaca, o en un grado de recuperación miocárdica donde simplemente se logra disminuir esta injuria o esta área de plasticidad y el daño puede ser reversible. Entonces, si tenemos el daño reversible, vamos a hablar de recuperación, y si el daño es irreversible, probablemente estos pacientes puedan entrar en perpetuar la falla cardíaca y las recuperaciones de las fracciones de eyecciones pueden ser solamente transitorias. ¿Cómo se han planteado la mejoría de los fenómenos de remodelado miocárdico posterior a una injuria miocárdica? Entonces, hay algunas terapias que han estado consolidadas, como ya conocemos los IECAs, los ARA2 y los beta bloqueadores, y algunas terapias que prometían. Miren, esta publicación es de 2016 y nos decía que moléculas como el sacubitril/valsartán era un fármaco potencialmente prometedor para mejorar el remodelado miocárdico en estos pacientes que podían ser sometidos a estas injurias. Y ya sabemos que ese grado de recuperación no es un mito, es una realidad, y es dado principalmente a los efectos moleculares y sobre el efecto neuromoral de las distintas tipos de intervenciones, incluso algunos efectos mecánicos de algunas terapias con dispositivos. Fue así como, si nos vamos y retrocedemos en el tiempo, vemos como el remodelado miocárdico persistía después de los infartos agudos del miocardio. Esta es una continuación del estudio SAFE que evaluó el captopril para los pacientes con infarto agudo del miocardio versus placebo, y demostró que darlos disminuía la mortalidad. En ese momento, que fue en 1992, todavía no sabíamos por qué. En esta publicación, que es de 1997, 5 años después, lo que hicieron fue seguir a los pacientes del SAFE, y lo que observaban era que los pacientes 1 y 2 años posterior al infarto aumentaban los tamaños de las cavidades tanto en diástole como en sístole, pero que aquellos pacientes que recibían captopril
tenían unos cambios que eran inferiores a aquellos que recibían placebo. Y este grupo era el que principalmente presentaba reducción en la mortalidad. Y esto no era por el infarto, sino por la presentación. La mortalidad en este grupo no era por infarto, sino por la presentación de falla cardíaca. Entonces aquí ya habíamos que había un fenómeno de remodelado cardíaco y que algunas terapias como los IECAS, principalmente captopril en esta publicación, lograban cambiar ese grado de remodelado. El artículo cita estas tres publicaciones que son de los IECAS para tratar a los pacientes que tenían cambios sugestivos de falla cardíaca o cambios en la función sistólica del ventrículo izquierdo posterior a un infarto agudo del miocardio. Entonces el 6 con captopril, el aire con ramipril y el 3 con tandolapril. Y lo que demostró en esta publicación es que los pacientes tenían una mortalidad por cualquier causa estadísticamente significativa inferior en aquellos que recibían la terapia con IECA versus los que recibían terapia con placebo. Entonces, esto ya aquí teníamos impacto en la mortalidad con unas terapias que habían sido probadas. Más adelante se hicieron otros estudios donde trataron de reemplazar los IECAS y aquí vamos a destacar principalmente el estudio Valiant con valsartán, ya que va incluido en la molécula de sacubitrilo valsartán. Y el Valiant, comparado con estas tres publicaciones, logra conservar el 99% del beneficio de mortalidad de los IECAS. Entonces, ya sabíamos que había un remodelado, que habían algunos medicamentos que lograban disminuir ese remodelado y que el valsartán, una de las moléculas que vamos a estudiar, lograba ser igual a los IECAS en esta publicación. Pero al valsartán se le agrega la neprilicina, pues no voy a hablar de todos los mecanismos de la neprilicina, pero tener en cuenta que la neprilicina ayudaba ya que esta degrada múltiples sustratos que tenían distinta afinidad, principalmente el ANP y el CNP, pero miren que lograba bloquear BNP, endotelina, bradicinina, y los efectos añadidos al bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona estaban dados principalmente porque refuerza el sistema de los péptidos natriuréticos y vamos a conseguir mayor vasodilatación, disminución de la fibrosis hipertrófica, de la fibrosis, de la hipertrofia cardíaca y aumento de la natriuresis. Es así como ya hace 7 años salió una publicación que cambió el hito de la cardiología y de la falla cardíaca en el Paradigm y que logró demostrar una reducción del desenlace primario comparado con el enalapril de esta nueva terapia. Entonces aquí sentábamos las bases. Esto funciona en falla cardíaca, pero funciona en remodelado reverso. Esta publicación es de 2019 de Janus y colaboradores. Evaluaron 794 pacientes con una edad media de 65 años, la FEBI media de 28%, les dieron una terapia con sacubitril valsartán y lo que evaluaron es que a los 12 meses había un incremento de la fracción de eyección de medio del 9.4% y una disminución del diámetro de los diámetros de fin de diástole, del diámetro de fin de diástole de 12.25 mililitros por metro cuadrado y la de fin de sístole de 15 mililitros por metro cuadrado. Entonces, aquí se definió como remodelado también el cambio en el diámetro telediastólico. Entonces, vemos que sí habían algunos efectos sobre el remodelado cardíaco. Importante para esta publicación que vamos a revisar el día de hoy, que el 53.7% de esta población es isquémica. Y la otra complicación que le dije del remodelado reverso son aquellos pacientes que tienen o desarrollan insuficiencia mitral secundario a todo este remodelado y al desplazamiento o el incremento de las fuerzas de cierre o las fuerzas de sujeción. Entonces, cuando se presenta este remodelado, los pacientes pueden desplazar los puntos de coaptación, desarrollar la insuficiencia mitral funcional, eso se asocia a otros fenómenos más complejos como alteraciones de la moción, alteraciones celulares, pero hoy no es el día para discutir esto, pero esta insuficiencia mitral funcional se ha intentado verificar si hay algún efecto sobre buscar el remodelado reverso, puede cambiar la presencia de estas insuficiencias funcionales. En esta publicación, Nasser y colaboradores
evaluaron pacientes que tenían insuficiencia mitral o que no tenían insuficiencia mitral, aquellos que tenían insuficiencia mitral pero no era severa, y les hicieron seguimiento para ver, de acuerdo al tipo de terapia que tenían, si los pacientes en el seguimiento persistían siendo no severas, pasaban de ser no severas a severas, o los que tenían severas lograban tener no severas, o los que eran severas y seguían siendo severas. Entonces teníamos pacientes con insuficiencia mitral y íbamos a mirar qué les pasaba con la terapia. Importante que con la terapia médica óptima, que aquí en estos grupos eran terapia de resincronización cardíaca, y ECAS y beta bloqueadores principalmente, se logró demostrar que el cambio de insuficiencia mitral severa pasó a ser no severa, la mayoría de casos leve, hasta en un 40% de los casos. Y esto era importante, sí era importante, porque si observamos los datos de mortalidad en estos pacientes, aquellos que lograban tener durante el seguimiento cambiar su insuficiencia mitral a no severa tenían una menor probabilidad de desarrollar eventos cardiovasculares mayores con aquellos que continuaban siendo severas o que no lograban cambiar su condición con la terapia. Y el sacubitril/valsartán se probó específicamente en esta paciente con insuficiencia mitral funcional en el estudio PRIME, y lo que logró documentar esta publicación se comparó con valsartán solamente, es que en los pacientes que tenían insuficiencia mitral secundaria, la combinación de sacubitril o valsartán logró reducir la insuficiencia mitral en mayor medida comparado al valsartán. Entonces vemos que ya ha logrado demostrar el sacubitril/valsartán cambios en el remodelado y cambios en la insuficiencia mitral. Entonces, ¿cómo abordamos los remodelados ventriculares posteriores al infarto? Entonces, tratamiento farmacológico, y hay algunas nuevas dianas terapéuticas. Estas dianas terapéuticas incluían la neprilicina, y por eso nació la idea de este estudio, que es lo que vamos a revisar brevemente. Entonces, el doctor Pfeffer lo presentó en el ACC, que fue finales de abril del 2021. La problemática que plantea es que los pacientes con congestión pulmonar transitoria o fracción de eyección ventricular izquierda reducida tienen mayor riesgo de desarrollar falla cardíaca crónica o muerte después del alta, y que los pacientes que sobreviven a un infarto agudo del miocardio constituyen una población en expansión debido a las nuevas estrategias de tratamiento que tenemos, y están en peligro de desarrollar síntomas o muerte prematura. El objetivo del estudio era determinar si el entresto o la combinación de sacubitril/valsartán sería superior a ramipril para reducir la incidencia de eventos cardiovasculares mayores en los pacientes que sobrevivían a un infarto agudo del miocardio. El estudio fue financiado por Novartis, quien se comprometió a que los investigadores, a que se presentaran investigadores externos calificados y tuvieran el acceso a todos los datos una vez estuvieran disponibles, y que no iban a interferir con la presencia de los resultados. El criterio de valoración principal es determinar si el sacubitril/valsartán sería superior al ramipril para reducir la incidencia de muerte cardiovascular, hospitalización por falla cardíaca o desarrollo ambulatorio de falla cardíaca crónica en un análisis de tiempo hasta el primer evento, cualquiera de estos tres. Los desenlaces secundarios era el primero de los resultados que se presentaran de una combinación doble entre muerte cardiovascular u hospitalización por falla cardíaca, y habían unos desenlaces adicionales como eran evaluar los efectos secundarios que se presentaran hasta el primer evento. Los criterios de inclusión de este estudio era que el paciente presentara un infarto agudo del miocardio en los 7 días previos, que tuviera una fracción de eyección menor al 40% o que presentara con signos de congestión pulmonar, y que adicionalmente tuviera más de uno de los factores de riesgo, y eran edad mayor de 70 años, filtración glomerular menor a 60, diabetes, infarto previo, fibrilación auricular, Killing mayor a 3 o historia de infarto con elevación del ST y que no hubiese sido reperfundido. En los criterios de exclusión son los criterios de exclusión tradicionales de los estudios de insuficiencia cardíaca. Destaco aquí la presencia de falla cardíaca previa. Si el paciente se le conocía falla cardíaca, debía ser excluido. Aquellos pacientes que tenían falla renal avanzada o hipercalemia debían ser excluidos. Si había historia de angioedema, debían ser excluidos. Y aquellos que tenían complicaciones hepáticas severas, las mujeres embarazadas o la fibrosis pulmonar. Estos pacientes fueron los excluidos de este estudio. Fue un ensayo clínico prospectivo doble ciego con doble simulación y controlado de forma activa
para los pacientes con IAN y buscaban los objetivos terapéuticos. El estudio se diseñó calculando un seguimiento a 23 meses y esperaba alcanzar al menos 708 eventos y que 592 pacientes hubieran presentado el evento de valoración combinado. Y esto era el objetivo, era buscar diferencia significativa. La aleatorización se hizo de forma estratificada por tipo de infarto y por región geográfica, y se proporcionaron 3 niveles de dosis, donde iban de ramipril desde 1.5 hasta 5 miligramos y de sacubitril/valsartán hasta 200 miligramos principalmente. El estudio fue diseñado como una prueba basada en eventos y buscaba un poder de 80% para detectar una reducción de riesgo relativo del 19%. Aplicaron modelos de regresión de riesgo COTS estratificado de la forma en la que habían hecho la aleatorización, y el objetivo de esto era hacer un análisis global y luego un análisis por regiones. Esta es como queda la configuración del estudio Paradise, entonces es más o menos lo que ya he explicado. La aleatorización terminó en 2.830 pacientes para el grupo de sacubitril/valsartán y 2.831 pacientes para el grupo de ramipril. Estas fueron las regiones. El estudio inició el reclutamiento el 9 de diciembre del 2016 y el último seguimiento se hizo hasta el 31 de diciembre de 2020. Aquí hago un paréntesis especial y es que ellos dicen que a pesar de la pandemia, aunque tuvieron mayor trabajo en la recolección de los datos, los pacientes durante la pandemia no perdieron el seguimiento. La dosis media a los 4 meses para el grupo de sacubitril/valsartán fue 75 miligramos y la dosis media de ramipril era alrededor de 3.8 miligramos 2 veces al día. Y en la distribución de pacientes, aquellos que tenían fracción de eyección menor de 40% fueron alrededor de 4.615 y congestión pulmonar alrededor de 3.061 pacientes. Las características basales, vemos que los grupos eran muy comparables. La edad media fue 64 años, solo 23% en el grupo de sacubitril/valsartán y 25% en el grupo de ramipril eran mujeres. Infarto miocárdico previo 16%, hipertensión, este dato es muy importante, 65% de la población era hipertensa. Si comparamos los datos o las características basales de este estudio con respecto a los estudios previos, eran muy parecidos. Destaco la presencia de diabetes mellitus, 42% comparado con 23% en el Valiant y 16% en los estudios de los IECA. Mayor uso de aspirina porque toda esta población era postinfarto de miocardio, y mayor estrategias de reperfusión, obviamente por el tipo y las características clínicas de los criterios de inclusión. En cuanto a los resultados del evento de índice, la mayoría de los pacientes habían presentado con infarto agudo del miocardio con elevación del ST en los dos grupos. Hasta el 89% requirió intervención coronaria percutánea como estrategia de reperfusión y menos del 5% en los dos grupos trombolisis. La FEBI media fue 36% para el grupo de sacubitril/valsartán y 37% para el grupo de ramipril, y el uso de IECA vara-2 previo en estos pacientes era muy parecido, hasta el 78%. Entonces vemos que las características basales eran muy parecidas y los grupos comparables. Para hablar de los desenlaces, entonces el desenlace primario era muerte cardiovascular, hospitalización por falla cardíaca o insuficiencia cardíaca ambulatoria. En el grupo del ramipril se presentaron 373 eventos, que eran 7.4 eventos por cada 100 pacientes año. Si lo comparamos con el grupo de sacubitril/valsartán, fueron 338 eventos, 6.7 eventos por cada 100 pacientes año, y el HR para esta comparación nos da 0.90, con un intervalo de confianza del 95%, y el intervalo de confianza nos da 0.78 a 1.04 con una P de 0.17, siendo no estadísticamente significativa la diferencia de eventos en el desenlace primario medido de esta población. Si hablamos de mortalidad total, 4.5 por cada 100 pacientes años en el grupo de ramipril, 4 por cada 100 pacientes años con un HR de 0.88, el intervalo de confianza atraviesa el 1
y la P de 0,16 sin estadísticas, sin diferencia estadística significativa para este desenlace. Esto es un análisis adjudicado para un comité experto donde simplemente iban a revisar que todos los eventos sí fueran reportados como eventos de forma exhaustiva para tratar de disminuir aquellos que no eran o incluir aquellos eventos que se habían clasificado mal, y los números no difieren con respecto a los datos que habían sido entregados. En el análisis de subgrupos preespecificados, alcanza una diferencia. Ellos habían preespecificado 23 grupos y aquí se nota una diferencia significativa para los pacientes que eran mayores de 65 años y para los pacientes que habían sido sometidos a intervención coronaria percutánea. Para el resto de grupos preespecificados no había ninguna diferencia significativa. En cuanto a los criterios de valoración secundario, observamos que tanto en muerte cardiovascular y hospitalización por falla cardíaca, el número de eventos era similar, menor en número absoluto para el grupo de sacubitril/valsartán, pero con un resultado de 0,91 y un intervalo de confianza que atraviesa el 1 sin arrojar diferencia estadística significativa, y esto se repite para todos los datos. Muerte de todas las causas, muerte cardiovascular o muerte por infarto del miocardio, muerte cardiovascular y asociado a infarto del miocardio no fatal. En los desenlaces de seguridad, en cuanto a la tasa de eventos serios, fue muy parecida en los dos grupos, 40.5 para el grupo de sacubitril/valsartán, 39.8 para el grupo de ramipril. Los principales eventos adversos que arrojaron diferencia fueron mayor proporción de pacientes que presentaban tos en el grupo de ramipril y mayor proporción de hipotensión en aquellos pacientes que recibían sacubitril o valsartán. La hipotensión 28.4 versus 22% y la tos 13 versus 9%. Sin diferencias en hipercalemia, sin diferencias en lesiones hepáticas o renales. En cuanto al resultado de los laboratorios, que también es uno de los análisis que trae esta publicación, no habían diferencias significativas en la comparación de ninguno de los dos grupos. Y en cuanto a la discontinuación de la terapia, se presentó mayor discontinuación en el grupo de ramipril, 1.2 versus 2.3%, y mayor discontinuación por hipotensión en los pacientes con sacubitril/valsartán, 1.3 versus 0.6%. Las principales limitaciones de esta publicación, ya para ir finalizando, sé que solo son 30 minutos, es que la falla cardíaca postinfarto puede presentarse en distintas fases. Entonces, cada fase tiene distintos componentes fisiopatológicos y de activación neurohormonal. Incluso las elevaciones postinfarto de los péptidos se pueden presentar como pico único o en picos bifásicos. Como no sabemos, no tienen mediciones de los péptidos en todos los grupos preespecificados, entonces no sabemos cuál era la diferencia de acuerdo al resultado de los péptidos, y que todavía falta la presentación del documento final y se pueden presentar algunas pequeñas modificaciones, y eso lo dijo el doctor Pfeffer antes de finalizar su conferencia. Como conclusión final, en una población de infarto agudo del miocardio, tratado de forma enérgica en comparación con el tratamiento con ramipril, el sacubitril/valsartán no resultó en una tasa más baja de muerte cardiovascular, hospitalización por falla cardíaca o insuficiencia cardíaca ambulatoria. La seguridad y la tolerabilidad en esta población de pacientes infartados fue comparable a la de los IECA. Esto en donde deja al Paradise. Entonces vemos que a lo largo del tiempo nosotros hemos ido logrando disminuir la mortalidad. Actualmente estos fueron los valores de mortalidad si los comparamos con las tasas de la mortalidad en los estudios con ARA2 y con IECA y antes de lo que se hacía con placebo, pero entre estas dos moléculas no hubo diferencia. Y esta es una reflexión sobre la publicación de los estudios negativos. Hay distintas opiniones sobre esto. Resalto la del doctor Christopher O'Connor, que era el editor en jefe del JACC de falla cardíaca, y nos dice que los ensayos negativos publicados en falla cardíaca han logrado reducir el uso de terapias nocivas o ineficaces, lo que ha permitido salvar vidas, evitar hospitalizaciones y ahorrar costos. Muchas gracias. Muchas gracias, Osvaldo.
queda abierta la discusión, preguntas, observaciones. Esta noche somos privilegiados al contar en nuestro auditorio con la doctora Clara Saldarriaga. Clarita, bienvenida. Ahorita ella seguramente participará. Yo haré una pequeña presentación para quienes de pronto no la conozcan. Tenemos algunos estudiantes de pregrado que la conocen de todas formas como docente de la universidad, pero ahorita hago una presentación de ella. Está el doctor Santiago Giraldo, quien acaba de levantar la mano. Santiago, adelante, está también con nosotros. Bueno, tenemos un montón de gente muy chévere. Nicolás Jaramillo, que ha sido un investigador con ese tipo de sustancias, y tendremos oportunidad de seguramente reflexionar sobre todas las inquietudes planteadas por Osvaldo. Adelante, Santi. Hola, muy buenas noches a todos y muchas gracias a Osvaldo por la presentación que nos hace. Yo le quería hacer una pregunta puntual, aunque yo sé que no tenemos la publicación oficial. La pregunta era si de pronto en lo que lograste acceder de información, ellos publican un subanálisis del estudio en el que se evalúe el beneficio, el efecto de la intervención, perdón, sobre el grupo de pacientes con disfunción ventricular, es decir, excluyendo a aquellos individuos cuyo motivo de ingreso al estudio era la presencia de congestión pulmonar. No vi ese análisis de subgrupos, que yo creo que sería interesante y no sé si tienes algo para decirnos al respecto. ¿Será que pudiera funcionar en ellos? Aquí está más o menos el análisis en el grupo de preespecificado por fracción de eyección, sin diferencia en menores de 30, en de 30 a 35 y menores de 40. Esto está en el grupo de los preespecificados. Y si lo dividíamos solamente de 40 o mayor de 40, sin diferencias. Perfecto, gracias. Esa era la información que quería. Perfecto. Gracias, Osvaldo. Clarita, bienvenida. Yo voy a hacer una pequeña presentación. Clarita, ella es especialista en falla cardíaca. Recientemente entregó la coordinación de líderes emergentes, que yo quisiera, Clarita, porque aquí hay jóvenes, que nos cuentes un poquito qué es ese grupo que te tocó liderar, a los líderes, y recomendaciones. Y por supuesto, tuviste la oportunidad de hacer un comentario de este estudio, de esta presentación, porque no está todavía publicada, para la CIAC, y no sé si, pues, si Medellín participó con pacientes en este estudio y si tú hiciste parte de los investigadores de este estudio. Clarita, bienvenida y muchas gracias. Es un privilegio tenerte con nosotros. Hola, profe, muchas gracias. El privilegio es mío estar con ustedes en la noche de hoy. Bueno, quiero felicitar al doctor que hizo una excelente presentación del estudio. Bueno, para contarles un poquito del proyecto de los líderes de la CIAC, los líderes emergentes, se decidió crear un grupo de personas jóvenes, talentosas, de los diferentes países de América Latina, que estuvieran interesados en ser el relevo generacional de todas estas personas que han venido trabajando por mucho tiempo en las sociedades científicas, partiendo de la base que el futuro de las sociedades científicas son las personas jóvenes. Entonces empezamos con un grupo de jóvenes, incluso, profe, hay estudiantes de medicina de universidades en Canadá, hay otros que ya son cardiólogos, todos menores de 35 años, y creamos un grupo que empezó a trabajar en publicar. Creamos un proyecto muy lindo que se llama las enfermedades tropicales olvidadas y el corazón. Y hicimos toda la revisión sistemática de malaria, dengue, todo lo que a ustedes se les ocurra, Zika, y todo el compromiso cardíaco, haciendo algoritmos, simplificando la manera de que cualquier persona en África, en India, en Latinoamérica, que tenga un paciente con estas enfermedades, cómo puede orientarse y enfocarlos. Y fue un proyecto muy bonito, muy exitoso. Tuvimos la oportunidad de conocer personas maravillosas de todos los países de América Latina y potenciar su talento. Yo creo que la clave de esto es entender que en todas las personas hay algo muy especial que nosotros podemos ayudarles a crecer, a magnificar y a desarrollar como parte de su proyecto de vida. Yo creo que eso fue lo más bonito de los líderes emergentes. Hicimos muchas cosas juntos. Ya entregué pues mi coordinación de este capítulo, ahora quedó a cargo
de un cardiólogo joven de Argentina. Y bueno, definitivamente fue una experiencia muy bonita para mí porque es una manera de aprender a liderar, una manera diferente, decían muchos los chicos, de ser líder, porque están acostumbrados tradicionalmente a que el líder es una persona que te aplasta, que te hace sentir mal. Y una de las cosas que ellos más valoraron es que los hicimos sentir cercanos, apoyados y potenciar ese talento que hay en cada uno de ellos. Bueno, ahí cerro el capítulo de los líderes emergentes. Y bueno, respecto al artículo, profe, este estudio no reclutó pacientes en Colombia. Pues incluso lo ofrecieron algunos centros, pero no a todos. Muchos de nosotros que habíamos estado trabajando con ellos en Paragon, en Parallax, el estudio prácticamente no lo ofrecieron, sino ya como rescate al final, y solo para algunos centros puntuales. Esos son los 135 pacientes que ustedes ven ahí, pero no fue como otros estudios donde hemos entrado masivamente varios centros del país. Novartis tiene a Colombia un poquito como un país de rescate, cuando los demás países no reclutan bien en los ensayos clínicos. Y respecto a este estudio que fue muy esperado, claro, todos nosotros pensábamos que por la experiencia con los IECAS, con los ARAS, que probablemente sacubitril/valsartán iba a tener un papel aquí, pero definitivamente los datos yo creo que son suficientemente contundentes para decir que no hay una ventaja de esta molécula sobre los IECAS y los ARAS. Yo creo que todo se explica desde qué tan activa es la neprilicina en estos pacientes en comparación a lo que vivimos en pacientes con otros estadios de la insuficiencia cardíaca. Probablemente este mecanismo fisiopatológico no sea tan importante en este grupo de pacientes posinfarto, probablemente aparezca en momentos más tardíos de la insuficiencia cardíaca, y yo creo que esta es la explicación de por qué el estudio no dio unos resultados positivos a favor de la molécula. Y bueno, yo les pongo en este abanico de posibilidades el otro espectro, y es que en este mismo congreso también se presentaron los resultados del estudio LIFE, un estudio de sacubitril/valsartán en pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada, principalmente clase 4, donde tampoco se logró el objetivo. Entonces, parece ser que en la evolución de la enfermedad, la fisiopatología es diferente cuando tenemos, digamos, que el impacto inicial del infarto, el daño, lo que sucede posteriormente cuando aparece la enfermedad, y los mecanismos que se activan cuando ya el paciente está en un estadio final de la enfermedad. Yo creo que tal vez esa es la explicación desde la fisiopatología de qué sucede con estos pacientes. Y bueno, todo esto hasta el momento son especulaciones, pero se está trabajando muy fuerte en investigación, en identificar ese perfil de biomarcadores y sustancias que están activas en los diferentes estadios de la insuficiencia cardíaca. Y yo creo que eso es clave a la hora de entender qué le funciona a cada paciente. Interesante, Clarita. De pronto una pregunta, ¿por qué no se ha publicado este estudio? Profe, sí, es muy curioso. Ha pasado lo mismo con otros estudios negativos. Generalmente cuando el estudio es positivo, siempre sale online first, lo publican rápido, las revistas le prestan mucha atención, pero cuando es un estudio negativo o neutro, parece ser que el proceso no es tan expedito, profe. Muy probablemente yo me imagino que están buscando otras explicaciones y están haciendo análisis de los datos como para ver qué más pueden sacar de provecho. Por ahí hay muchas críticas porque ellos en este congreso sacaron un análisis de lo que dijo el comité que adjudicaba los eventos versus lo que pasaba si eran los investigadores los que adjudicaban los eventos. Y tratan de sugerir ahí un poquito con las gráficas que cuando los investigadores eran los que adjudicaban los eventos, al parecer se había algún impacto de la molécula. Eso ha sido pues bastante criticado, también la escala que utilizaron en los gráficos para presentar los datos, como para tratar de magnificar un poquito el impacto de la terapia. Yo creo, profe, que no veo por ahí como mucha oportunidad para sustentar el uso de esta droga en esos pacientes. Finalmente, yo tengo otra pregunta para ti. ¿Tú piensas que como se ha hecho la tendencia ahorita de presentar fenotipos de falla cardíaca para escoger las mejores opciones terapéuticas, este podría ser otro de los fenotipos de falla cardíaca, el paciente que hace falla cardíaca después de un infarto agudo de miocardio? Sí, profe, totalmente. Es que la cardiopatía isquémica es una historia diferente. Si uno se pone a revisar lo que pasa en el riesgo de morirse súbitamente de un paciente que tiene una cardiopatía isquémica versus alguien que tiene una cardiopatía idiopática, definitivamente las diferencias son muy grandes.
hay muchos análisis de diferentes moléculas en este tipo de pacientes que han tenido un evento isquémico y casi todos los estudios grandes de insuficiencia cardíaca publican su subgrupo. Yo participé en el análisis de los pacientes que tenían enfermedad coronaria del estudio Victoria, que está en este momento en proceso de publicación, y definitivamente es un mundo aparte. Son pacientes donde la mayoría de los eventos son muerte más que hospitalizaciones. Es un grupo que definitivamente, como usted decía, es un fenotipo aparte. Y yo creo que la investigación se va a centrar mucho en este grupo de pacientes porque tienen una tasa muy alta de eventos y porque probablemente puedan responder diferencialmente a las terapias. Caray, qué lindo. Muchas gracias, Clarita. Aportes de todos ustedes, preguntas. Aprovechemos, nuestros fellows están, Osvaldo hizo una revisión excelente en la parte de remodelamiento reverso, en fin, hay muchas cosas. ¿Quién más se anima a preguntar? Está el doctor Nicolás Jaramillo. Nico, adelante y gracias por acompañarnos igualmente. Tienes el micrófono disponible. Adelante, Nicolás. ¿Me oyen? Le estamos oyendo. Adelante, Nico. No, muchas gracias nuevamente. Me llama mucho la atención lo que acaba de decir Clarita, el modo en el cual hay modulaciones, hay más manejo en un momento determinado de la entrega de los datos, específicamente cuando un estudio de estos se esperaba mucho y se tenía demasiada esperanza en una de las medicaciones que yo creo que hoy al día todos la estamos usando y creo que la estamos sobreusando entonces en cierto momento. Y esa es una de las preguntas que yo le quería hacer a Clarita. ¿Estamos realmente sobreusando el medicamento, el Entresto, en los pacientes con falla cardíaca? Pues nos comienza a dar ya susto este tipo de estudios donde van ubicando y quitando la fuerza con que venía la medicación. Doctor Nico, muchas gracias por la pregunta. Yo diría que tal vez no lo usamos lo suficiente en los que ya sabemos que sí funciona, que son los pacientes tipo Paradigm. Por ejemplo, en el registro colombiano de insuficiencia cardíaca que llevamos en la sociedad, que tiene 2.500 pacientes de todo el país, La Guajira, el Amazonas, la región andina, la costa, el uso de sacubitril valsartán es solamente el 14%. Y si uno revisa todos los estudios clínicos, es más o menos ese porcentaje. Entonces yo creo que tal vez no lo estamos utilizando. Deberíamos más como enfocarnos en usarlo en el que ya sabemos que funciona, en vez de estos dos grupos de pacientes, los avanzados que LIFE mostró que no funcionaba y los pacientes posinfarto, en los cuales yo diría que los escenarios que le siguen quedando al enalapril, a los IECAS, son el paciente posinfarto y el paciente avanzado. Para los demás pacientes yo creo que sacubitril valsartán tiene suficiente evidencia. Muchas gracias. Muchas gracias, sí. ¿Alguien más quiere participar? ¿Algún comentario, alguna pregunta? Bueno, ha sido estupendo la presentación, Osvaldo, fantástica, muy clara, muy didáctica, muy motivadora. Las observaciones. Está el doctor Edison Muñoz. Qué bueno. Edison, adelante, por favor, tienes el micrófono asignado. Yo quiero hacer una pregunta, buenas noches para todos, y es que como mostraba Osvaldo en el Paradigm, igual 50 y pico % de los pacientes, la cardiopatía era isquémica, pero obviamente estamos hablando de una cardiopatía isquémica en una fase posterior, no en ese remodelamiento inicial del paciente posinfarto inmediato. No sé si Osvaldo, la profe Clara, conocen algo de cuánto tiempo entonces deberíamos estar hablando para decir que ese paciente ya no es un paciente posinfarto inmediato y se nos parece más al paciente de Paradigm que al paciente de Paradise. Edison, buenísima la pregunta. Realmente lo único que conocemos de tiempos para intervenciones diferentes es lo que sabemos de los estudios, por ejemplo, de intervenciones como el desfibrilador en prevención primaria, donde en estos pacientes se espera que lleven al menos 40 días posinfarto,
algunas otras guías recomiendan hasta 3 meses después. Casi todos los estudios que uno ve de remodelado reverso, de qué pasa cuando tú empiezas las terapias, muestran que los cambios grandes en la función ventricular ocurren entre 3 a 6 meses. Lo que yo te voy a decir es como mi percepción personal, porque pues esto realmente no lo he leído ni lo he visto en ninguna parte. Yo creo que 3 meses es como un tiempo estándar en el cual ocurren muchas cosas en ese paciente y uno ya sabe cuál es el que va a ir mal y va a progresar a insuficiencia cardíaca y cuál es el que probablemente después de abrir el vaso, revascularizarlo, se va a recuperar y va a tener un mejor pronóstico. Perfecto, muchas gracias, Clarita. ¿Alguien tiene otra pregunta? ¿Un comentario? Bueno, agradecerlos muchísimo. Clarita, yo quisiera, sabes que tenemos en el auditorio estudiantes de pregrado brillantes que han demostrado su deseo de investigar y espero que sean investigadores y les interesa muchísimo la parte de cardiología. Tenemos nuestros fellows que van a empezar ahorita igualmente su formación, los fellows que acaban de terminar, los que están en este momento promediando y algunos de los cardiólogos jóvenes. Con tu experiencia, con este grupo de líderes emergentes, ¿quieres darles alguna recomendación? Claro que sí, profe. Definitivamente, todas las cosas que uno consigue en la vida son el resultado de un montón de pasos pequeños, de esfuerzos que uno hace día a día. Yo creo que es muy importante, no importa qué tan chiquito sea uno, un estudiante de pregrado, involucrarse en investigar, aprender a hacerse buenas preguntas, familiarizarse con la parte metodológica de cómo uno puede contestar estas preguntas. Todos esos pequeños pasos que uno va dando desde el inicio de su vida lo van llevando a un camino cada vez más grande. Es clave uno tener un mentor en su vida. Bueno, el doctor Carlos José ha sido mi mentor desde que yo era una estudiante de medicina. Tener un mentor en la vida porque uno no siempre sabe por dónde sigue el camino y es muy importante que alguien le muestre a uno por dónde seguir. Y definitivamente una carrera en medicina es el resultado de un trabajo día a día, de estar enfocado en lo que uno quiere y de seguir todos esos pequeños pasos que lo llevan a conseguir. Clarita, muchísimas gracias. No sé Gracias si... a usted, profe. Dime, Clarita. No, profe, gracias a ustedes por invitarme y por todo en mi vida. Ok, chica. Bueno, jóvenes, muchísimas gracias. Ha sido una sesión bien interesante, diferente a las anteriores y solo desearles que todo marche muy bien, sigan manteniendo su salud, cuídense mucho, por favor, y un abrazo, Clarita. Fue un privilegio tenerte esta noche con nosotros. No sé si tengas alguna observación final, Osvaldo. No, profe, agradecerle a la doctora Clara por sus aportes, por su motivación y su inspiración y a todos los asistentes la noche de hoy. Bueno, una feliz noche y gracias a todos. Una feliz noche y muchas gracias, Osvaldo. Excelente tu revisión de todo. Feliz noche. Gracias a todos. Buenas noches. Hasta luego. Gracias, Osvaldo. Feliz noche. Hasta luego. Feliz noche, profe.